¿Qué tal? Bienvenidos a un programa de opinión. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden que ustedes nos pueden sintonizar los miércoles a las 9 de la noche por el canal Telemedellín, pero también pueden ver este programa y toda la programación del canal Telemedellín descargando la aplicación TM+. Con esta aplicación que usted descarga desde su teléfono celular, puede ver la programación de nuestro canal en cualquier lugar del mundo. Es una aplicación gratuita y no solamente encuentran ustedes la señal en vivo, sino que también hay contenidos exclusivos para todos ustedes. Así que recuerden TM+, para que no se pierdan ni uno solo de los programas ni de los contenidos que tenemos para todos ustedes. Hoy tenemos invitados muy especiales y un tema también muy especial, como siempre en un programa de opinión. Vamos a hablar sobre marihuana. Lo que hay hasta ahora y lo que digamos que se conoce entre la gente es que se han aprobado unos cultivos y se ha aprobado el uso medicinal de la marihuana, de cannabis medicinal, y ahora últimamente pues se ha hablado también, se ha propuesto la posibilidad de legalizar para el uso recreativo. En eso todavía no hemos avanzado mucho, pero sí queremos hablar con nuestros invitados esta noche para saber en qué estamos, cómo está la legislación, cuáles son las posibilidades económicas también para una región como el departamento de Antioquia, en lo que tenemos hasta ahora en la aprobación de los cultivos para cannabis medicinal. Nos acompañan en esta oportunidad Lina Naranjo, abogada que ha manejado estos temas, la hemos invitado varias veces aquí al canal a hablar del asunto. Gracias, Lina, por acompañarnos. Germán, muy buenas noches para usted, para todos mis compañeros de panel y por supuesto para la audiencia de un programa de opinión. También nos acompaña Diego Rojas, él es profesor de la Universidad CESA. A él también le agradecemos por acompañarnos, Diego. Muchas gracias a todos por la invitación a este gran panel que tenemos acá. Nos acompaña igualmente Rodolfo Correa, hasta hace pocos días, secretario de Agricultura del departamento de Antioquia. Ya tiene otras perspectivas, pero también queríamos tenerlo a usted aquí por la experiencia que tuvo en el manejo del tema agrícola y de cultivos en el departamento de Antioquia. Gracias, Rodolfo. No, gracias, hermano. Un saludo para todo el panel y, por supuesto, para todos los televidentes. Y finalmente nos acompaña Pablo Mena. Él representa a Organic Sativa, que es una empresa. Vamos a hablar un poquito más adelante de qué es su empresa, pero sabemos que tiene que ver con el cannabis. Gracias, Pablo. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos los compañeros aquí del panel y a la audiencia. Voy a comenzar por Lina. Decíamos que hemos tenido algunos avances en el tema de cannabis medicinal, pero falta mucho. Y en otras oportunidades hemos hablado de cómo grandes empresas que se dedican a esto pues han tenido algunas ventajas frente a los pequeños productores. ¿En qué estamos actualmente, Lina, frente a esto? Bueno, Germán, digamos que el estado del arte es el siguiente. El artículo 49 de la Constitución abrió la puerta para el cannabis medicinal, se expidió la ley 1787, el decreto 613 y ahora pues estamos con el 811 y toda la normatividad reglamentaria que autoriza básicamente los usos medicinales del cannabis, los usos industriales. Adicionalmente este año pues se expidió la ley del cáñamo. Pero tenemos un vacío con la parte del cannabis de uso adulto. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, desde la ley 30 del 86 y las diversas sentencias de la Corte Constitucional hoy permiten el consumo está despenalizado desde hace mucho tiempo, inclusive las últimas sentencias de la Corte, digamos que ampliaron el rango del porte, porque el porte hasta hace un tiempo estaba creo que en 20 gramos, ya hoy no hay prácticamente una cantidad, en el sentido de que si usted demuestra que es para su propio consumo, para su suministro, no hay ningún problema. ¿Dónde está el vacío? Está en la comercialización. Entonces, en este momento, los usuarios del cannabis de uso adulto enfrentan una situación muy compleja porque o lo cultivan y no todo el mundo tiene ni el conocimiento ni la posibilidad de cultivar un máximo de 20 plantas, que es el autocultivo permitido, o lo compra en el mercado ilegal, con lo que eso implica, es decir, eso alimenta las cadenas del narcotráfico y el microtráfico y expone al consumidor a consumir, valga la redundancia, unos productos que, perdónenme el término, pueden llegar a ser absolutamente puercos, tóxicos y nocivos. Entonces, este proyecto de acto legislativo, que es, digamos, en el que hay más avances, hay también proyectos de ley como el del senador Bolívar, pero digamos lo que tenemos claro
en este momento y que ya se aprobó en la comisión en la Cámara, que igual van a ser 8 vueltas en total porque es una reforma constitucional, pretende levantar la prohibición que trae ese artículo 49 de la Constitución, porque ese artículo 49 abrió la puerta para el medicinal, pero textualmente dice que se prohíbe el porte con fines distintos a los medicinales, con fines recreativos, lo cual es una contradicción frente no solamente, digamos, a esa ley, sino a las diversas sentencias de la Corte Constitucional, prohibición que, entre otras cosas, pues viola derechos de rango constitucional, como es el libre desarrollo de la personalidad y otros que creo que no es del caso entrar a desarrollar ahorita. Sí. Ese es el estado general. Bueno, doctor Rodolfo Correa, en su recorrido por el departamento de Antioquia, fomentando y tecnificando la agricultura, porque una de las cosas que usted planteó desde que llegó a la Secretaría de Agricultura es que había que tecnificar la agricultura para volver a ser potencia despensa mundial. Pero ¿qué posibilidades le vio usted a esto del cannabis medicinal? Sabemos que en el oriente antioqueño hay algunos cultivos, pero esto tiene posibilidades económicas. Bueno, lo primero, Germán, es que recordemos que en Colombia hay cerca de 2.800 licencias para la explotación del cannabis medicinal, y de esas 2.800 licencias, cerca de 1.400 están en Antioquia. Pero de las 1.400, solamente hay 300 empresas que están, digamos, activas, y de las 300 que están activas, máximo 100 están en total producción y han llegado a un punto de equilibrio. Es decir, hoy hay más expectativa que realidad, y eso se debe a que la producción del cannabis medicinal implica una inversión económica muy cuantiosa. Según los cálculos que hicimos, en una hectárea no se puede cultivar técnicamente con menos de $1 millón. Entonces, a ver, pues, ¿quién tiene el $1 millón para financiar una producción de esta naturaleza? Entonces, Terminan haciéndolo las grandes empresas de otros países. Exactamente. Eso termina siendo un mecanismo o un escenario para que las multinacionales, que son las que tienen el músculo, puedan realizarlo. Por eso, digamos, aunque las leyes se produzcan con un alto grado de romance, diciendo que es que se va a impulsar al pequeño productor, realmente esto termina siendo el control de las compañías multinacionales que tendrán que hacer las grandes inversiones. Pablo, hablemos un poquito usted me hablaba inicialmente de Green Care y también de Organic Sativa. Cuéntenos un poquito de estas empresas. Bueno, la primera empresa se llama Organic Sativa. Es una empresa que nació en el 2016, ya estábamos cercanos a los 6 años. Empezamos con la licencia de fabricación, luego obtuvimos licencia de uso de semillas, licencia de cultivo. Hoy en día estamos integrados completamente desde la semilla, cultivamos, tenemos nuestro laboratorio de producción de materias primas, tenemos un laboratorio certificado por el INVIMA para productos terminados, y tenemos otra empresa que hace parte de nuestro grupo, que se llama Green Care, que es la que hace la comercialización, es la dueña de las marcas y es la que le toca un trabajo muy difícil, que es la educación en el tema del cannabis. ¿A dónde voy yo? Lo que decía el exsecretario de Agricultura me parece muy bien. Es muy costoso hacer empresa en Colombia y es muy costoso hacer empresa de cannabis medicinal con tantos estigmas que hay. De pronto existen modelos colombianos que puedan ser un poco más, no tan costosos y se puedan realizar. Lo que pasa es que ha habido mucha especulación, muchas cosas que no han sido sanas. Yo soy médico, qué pena decirlo, y parto siempre de la dignidad de las personas, pero cuando uno se vuelve empresario se da uno cuenta de que alrededor de negocios como estos hay cosas negativas. Pero bueno, hablando de lo positivo, nuestras empresas buscan no solamente promocionar el uso saludable, regulado del cannabis, sino la educación, que es lo que debemos estar pendiente. La ley se aprobó, la ley se llama Acceso Seguro e Informado al Cannabis Medicinal. Esa es la ley 1787. Y si nos tenemos que mirar a eso, pues es cannabis medicinal. Después hablaremos del recreativo. Y la base de esto se habla es del consentimiento informado. Se habla es de la restricción y la educación para que los menores de edad no tengan acceso al cannabis, para que los mayores en su uso de su libre albedrío digan, yo decido elegir cannabis, entonces que el Estado le provea un cannabis
con trazabilidad, que sea cultivado en una empresa que tenga todas sus licencias, que sea producido técnicamente, que tenga en la etiqueta una información de que él sepa que está consumiendo. Eso es lo que yo consigo. En eso estamos nosotros desarrollando todo eso. Nuestro proyecto incluye los médicos que formulan, los que cultivan, desde las personas, digámoslo así, desde el técnico en cultivo hasta el médico que formula. Ese es Green Care y organizativa. Gracias, Pablo. Profesor Diego Rojas, cuando se habla de marihuana, porque la gente no habla de cannabis sino de marihuana, pues inmediatamente se relaciona con consumo, drogadicción, y la gente relaciona esto inmediatamente con algo recreativo. Es decir, los marihuaneros que llamaban antes. Pero estamos hablando aquí del uso de estas sustancias para, valga la redundancia, uso medicinal. Expliquémosle un poquito a la gente qué es lo que realmente se hace con esa planta, qué se saca, qué es lo que sirve y para qué sirve. Sí, bueno, a partir del cannabis se pueden hacer procesos de extracción y hoy se obtienen, digamos, dos principios activos relevantes en el mercado, el CBD y el THC. La diferencia entre el uno y el otro es que el uno es psicoactivo, el otro tiene más propiedades medicinales. Hay que cuantificar esas cantidades de THC porque define a nivel nacional o internacional, hay unos porcentajes, son aleatorios. En Colombia se habla que del 1% o menos de THC entonces es no psicoactivo y mayor si es psicoactivo, mientras que en países más estrictos en Europa pues, se habla del 0.3. Bueno, son valores que se tienen ahí para el tema de exportación de los productos. Estos dos principios activos son los que más se habla en el mercado, pero ¿qué busca hoy la industria del cannabis a nivel nacional? De todas estas empresas que han seguido este proceso de legalización del producto, que han hecho todo el proceso como acabaron de mencionar, de organizativa, todas las licencias, todos los procesos, les ha tomado mucho tiempo, no han podido sacar sus productos que tienen fines específicos para enfermedades específicas y se están haciendo en formas farmacéuticas adecuadas para cada uno de ellos. Cuando mencionamos el uso de cannabis medicinal, la gente a veces no entiende qué es cannabis medicinal, entonces hacen referencia a marihuana y se imaginan un niño fumando, lo cual no es cierto. Hay formas farmacéuticas adecuadas para cada una de las enfermedades, hay formas farmacéuticas en gotas, en cremas, en ungüentos, diferentes propiedades con avales de sistemas de regulación sanitaria. En Colombia el INVIMA es el que regula este uso y si vamos a hablar también para el uso de animales, pues es el ICA el que da las pautas para también el desarrollo de estos productos. Lo que hacemos en las universidades es, tenemos algunos centros de innovación y desarrollo donde acompañamos las empresas al desarrollo de esas formas farmacéuticas con toda la normativa nacional e internacional, pero sobre todo, como menciona el doctor Pablo, la educación primero médica, porque hay mucho médico que hoy no se atreve a formular por no tener dos cosas, la formación para la formulación y dos, no tiene una fuente segura del cual pueda tomar el medicamento. Entonces, ¿de nada sirve formularlo si la gente no lo puede conseguir? Exacto, no lo puede conseguir porque todavía no hay normativa, porque todavía no se han... ha estado muy atrancada la industria del cannabis, ha estado muy atrancada a nivel nacional por varias razones, pero el resultado final es lo que mencionaba el doctor Rodolfo, muchas empresas han tenido que parar su producción, no han podido avanzar, lo que se esperaba que iba a ser la industria nacional con la línea medicinal no es tanto de lo que tenemos ahora, las empresas que han sobrevivido son muy pocas, las que han sobrevivido tienen músculos financieros muy grandes o han sido muy organizadas como las del doctor, en la cual han podido maniobrar el tema también financiero, que no es nada fácil para la industria. Lina, hay mucho estigma en esto, ya nos lo decía el profesor, entonces hablamos del tema del cannabis y la gente lo relaciona inevitablemente con consumo en los niños, que vamos a ver a los marihuaneros por todo lado, pero falta educación, en eso es lo que están trabajando desde las universidades
pero falta hacerle entender a la gente que es que son productos farmacéuticos realmente comprobados para determinadas patologías. Germán, sí, es muy triste y desafortunadamente ese estigma y esa ignorancia no solamente ha frenado en gran medida esa regulación del consumo de uso adulto, sino que ha impedido el acceso al cannabis medicinal. Y justamente la semana pasada, y lo voy a decir de manera concreta, escuché a un representante de un grupo político religioso de este país en un programa que se emite a nivel nacional decir de manera muy despectiva respecto al cannabis medicinal, parafraseándolo un poco más o menos como, bueno, pero ¿qué más quieren? Ya está aprobado el cannabis medicinal, que por ahí hay datos de que sirve para algunas cosas, pero no, nada está comprobado. O sea, eso es un despropósito porque es que, perdóneme, y aquí estoy ante médicos, pero hay evidencia científica, concreta, clara, de por lo menos determinadas patologías. Obviamente, digamos que la investigación en cannabis medicinal no tiene el tiempo que quisiéramos, no estamos hablando de 20, 30 años, o sea, sí hay, y digamos hay un estudio importantísimo que es el del doctor Rafael Mechulán en 1985, pero pasaron casi 30 años para que se volviera a ver algo. En 2010 él dice con profunda tristeza en un documental como no se había hecho ninguna publicación reciente seria, pero hay enfermedades y no me voy a meter con ellas, creo que eso es el campo de los médicos, pero hay evidencia científica suficiente. Y lo mismo pasa con el acceso al cannabis de uso adulto. Hay una cantidad de estigmas y yo quiero que la gente tenga una cosa muy clara cuando se habla de la regulación del cannabis de uso adulto. Nadie está diciendo que lo que se va a salir es a promover el consumo, porque además, entre otras cosas, repito, el consumo ya está autorizado, ya está aprobado. Lo que se va a buscar es un acceso seguro a ese producto, pero no se trata de promover el consumo. Yo no conozco el primer marihuanero que salga a decirle a los demás, pues algunos lo harán seguramente en confianza, pero un proyecto de acto legislativo y luego una ley que de pronto lo reglamente no va a salir a decir, ay, todos volvámonos bareteros. Es todos una obligación. fumemos. Por favor, entonces yo creo que hay que bajarle a la ignorancia, es muy triste, o sea, y se lo digo porque los he conocido, pacientes, voy a hablar de una cosa concreta, en las quimioterapias, he conocido personas que estando en quimioterapia, uno les menciona y uno no les dice consuma, mire, consulte con un médico, no, yo de marihuana no quiero saber nada, una epilepsia y otra cantidad de patologías, y solamente por ese estigma, solamente por esa ignorancia, se niegan siquiera a documentarse, pudiendo tener una mejoría profunda, si no en sus condiciones de vida, en muchos casos inclusive mejora realmente esas enfermedades o reversiones de enfermedades. Entonces, la verdad sí es muy importante que accedamos al conocimiento y que le bajemos al estigma y nos abramos a eso, al conocimiento informado. Doctor Rodolfo Correa, nos hicimos muchas expectativas cuando gobiernos anteriores hablaron de esto, que representaba eso, expectativas para impulsar la economía, y se metieron muchas empresas pequeñas a tratar de sobrevivir, como nos lo están diciendo aquí nuestros invitados, en este negocio que pintaba muy bien, pero con todas las trabas, con todo lo que se necesita, pues nos quedamos en nada. O sea, los avances son muy pocos para todo el potencial que hay. Sí, y sobre todo, me excusan pues la voz que estoy un poco afectado por el clima. Hombre, y sobre todo ha recibido muy poco apoyo del Estado de la industria. De hecho, cuando nosotros llegamos a la Secretaría de Agricultura, nos dimos cuenta que en la gobernación de Antioquia, que en el departamento, no existía siquiera una cadena de cannabis, que es el elemento mínimo requerido para que la industria agrícola del sector, en este caso el cannabis, pudiera acceder a la financiación de proyectos del Fondo de Regalías. Como ocurre con otros cultivos. Exactamente, por ejemplo, allá había una cadena para la papa, una cadena de hortalizas y frutas, la cadena del plátano y tal, pero no había una cadena de cannabis, por lo que ellos no podían postularse a la financiación a fondos del gobierno. Nosotros conscientes de eso, y ahí digamos, complementando un poco lo que dice Lina, entendiendo y estudiando esta situación, puede uno descubrir, y esto lo tiene que saber la gente, que el cuerpo humano, de hecho el cerebro, tiene un sistema endocannabinoide.
¿Eso qué significa? Significa que algunas de las funciones cerebrales se dan gracias o son reguladas por esta sustancia cannabinoide. Es decir, cannabis, para que la gente pueda, digamos, comprender con mayor claridad. ¿Cuáles funciones humanas están mediadas por esta sustancia en el cerebro? Por ejemplo, el sistema nervioso. Por ejemplo, el apetito. Por ejemplo, la atención. Entonces, cuando se descubre esto, efectivamente a finales de los años 80 y comienzo de los años 90, se determinó que en la medida en que al ser humano se le suministre cannabis en las medidas que médicamente se requieran, puede llegarse a equilibrar esas funciones que se encuentren de alguna manera alteradas. Entonces, lo primero es, el cannabis no es una planta maldita. Eso tenemos que quitárnoslo todos de la cabeza. La mata que mata. No, eso no es así. Que medicinalmente en Colombia está permitido su uso y explotación y que con fines recreativos también hoy. Yo la verdad es que no entiendo, digamos, toda la laraca que se ha venido armando, porque hoy en Colombia consumir cannabis no está prohibido. De hecho, ni siquiera cultivarlo. Una persona en su casa puede tener hasta 20 plantas para consumo personal. Ya lo que están aquí proponiendo es pasemos de ese autocultivo para el consumo a una industrialización de la actividad para que puedan ser compañías las que produzcan y comercialicen como se comercializa el alcohol, como se comercializa el cigarrillo y cualquier otra sustancia tóxica para el organismo. El punto central aquí de la gran discusión, es donde voy a invitar yo a mis compañeros de mesa, es, y aquí hay dos médicos, ¿cierto? Sí, farmacéutico. Y farmacéutico. Funcional y orgánicamente, el cannabis psicoactivo tiene en el organismo el mismo efecto del alcohol o no. Esa es la pregunta que yo necesito responder para poder tomar, digamos, partido frente a este proyecto de ley. Si me lo pudieran responder el médico y el farmacéutico, yo le agradecería mucho. Se lo van a responder, doctor Correa, después de la pausa. Le vamos a dejar allí pendiente esa respuesta que nos interesa a todos, por supuesto. Hacemos una pequeña pausa, pero por supuesto ya regresamos para seguir hablando sobre este tema bastante interesante, por supuesto, con nuestros invitados especiales. Ya volvemos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando hoy sobre cannabis medicinal y esa posibilidad que existe de legalización para, acorde con lo que decía el doctor Rodolfo Correa, pensar en eso como un negocio y como una, digamos que negocios lícitos que se comercializan. El punto es una industria, hermano. Exactamente, una industria que se pueda comercializar, que se cobre impuestos por eso, como se cobra por el alcohol y por los cigarrillos, y que eso tenga unos ingresos para ciertas empresas y también para el gobierno, para los gobiernos de turno. Y usted le planteaba, doctor Rodolfo Correa, a nuestros invitados, especialmente al químico farmacéutico y al médico, es una inquietud. Repítame, por favor, doctor Correa, la pregunta que les había hecho usted a ellos. Gracias, Germán. Es que yo les decía ahora extra cámaras que, digamos, en el proceso constructivo del argumento me hace falta responder una pregunta. Es lo mismo funcionalmente, desde el punto de vista psíquico y mental, el consumo de cannabis psicoactivo que el consumo de alcohol, ¿sí o no? Ok. A ver, el señor médico. Primero vamos a diferenciar las sustancias y voy a tratar de ser corto. El alcohol es un depresor del sistema nervioso central. El alcohol todo hay que evaluarlo desde la cantidad del consumo. Todo con un consumo moderado, no podemos hablar de tener una patología, digámoslo así. Una persona que tenga, de hecho, cuando se establece el diagnóstico de un alcoholismo, eso depende directamente de la cantidad que se consume y de la frecuencia.
Entonces, tanto el alcohol como la marihuana o el cannabis pueden tener lo que se llama consumos problemáticos. Los consumos problemáticos son aquellos que están relacionados con la adicción. La adicción al cannabis, y ahí es muy importante hablar de un tema, y es el momento de inicio del consumo del cannabis. Es decir, está demostrado que el iniciar a consumir cannabis por encima de los 21 años no produce adicción. ¿Por qué? Porque a nivel del sistema nervioso central los receptores que son estimulados por la dopamina y se genera esos deseos de consumir algo, que es la adicción, no se presentan de una manera severo con el cannabis. Después de los 21 años no hay adicción. No, señor. Si el inicio del consumo del cannabis se presenta por encima, incluso de los 20, de los 21, pero bueno, aquí la legislación va 18 años, porque es que en los 18, cuando se inicia el consumo antes, por ejemplo, los menores de edad, niños, empiezan a tener un problema de generación de receptores en el sistema nervioso central que les hace requerir el cannabis como, digámoslo así, como sustancia que lo desconecte un momento, y no estoy hablando dependencia, y no estoy hablando de los graves efectos, porque es que el problema no es que yo no quiera que los niños consuman cannabis o marihuana porque se vayan a volver adictos, es más, ese problema pudiera manejarse, pero es que el problema más serio es que cuando un niño empieza a consumir cannabis, existe una cosa que se llama la poda neuronal. La poda neuronal es que cuando nosotros nacemos, nuestro cerebro, casi que el sistema nervioso central está al 100% de funcionamiento, pero más o menos entre los 13 y los 18 años, el cerebro dice, bueno, estas neuronas son las que voy a utilizar. Listo, entonces voy a utilizar estas vías neuronales. El cerebro selecciona qué vías va a utilizar y tenemos un adulto que tiene un funcionamiento cerebral más o menos. Pero cuando un menor de edad empieza a consumir, eso que se llama la poda neuronal se hace errática. Entonces el joven tiene problemas de aprendizaje, problemas de comportamiento, problemas, digámoslo así, de interrelacionarse, y pudiera hasta tener una disminución de su coeficiente intelectual precisamente porque no presta atención. Estoy hablando del consumo de marihuana en menores de edad. Entonces, cuando vamos a hablar de alcohol, en los niños también el alcohol hace daño en su sistema nervioso central. Entonces, salgámonos del tema y hablemos del consumo adulto. Toda sustancia que se consume de una manera regulada, de una manera controlada, digámoslo así, debe ser permitida. ¿Qué pasa con las toxicidades? La marihuana no mata a nadie. O sea, se requieren toneladas para que una persona tenga digámoslo así, una hipotensión, una sobredosis, una hipotensión que lo vaya a matar. El alcohol sí. Y hablemos de la adicción. Una persona que tiene un consumo problemático con alcohol, suspende el alcohol y entra en un síndrome de abstinencia. Listo, Dios mío, si no me lo tomo me quiero morir. Una persona consumidora crónica de marihuana que inició mayor de edad, que no tiene un consumo problemático, esa persona se fumó hoy un cigarrillo, lo consumió de cualquier manera y no tiene problemas en dejarlo de usar días, semanas o nunca más volverlo a usar. Es la diferencia entre el alcohol. Y definitivamente... O sea, usted me dice que es peor el alcohol que la marihuana. Sí, y déjeme llego a la última parte, y es la desinhibición del lóbulo frontal, y es la alteración de las normas. Cuando yo me tomo los tragos, al principio me vuelvo Manejo mejor, dicen algunos. Ah, sí, borrachos que manejo bien, mejor. pero cuando usted tiene 2 copas, usted tiene un nivel en el cuerpo que le da una euforia. Usted se siente bien, se siente como más contento y tiene control de sus reflejos y todo. Estamos hablando de niveles bajitos de alcohol. Bailan y cantan. Listo. Pero a medida que uno va subiendo, va empezando a entorpecerse las funciones corporales y, por ejemplo, hay algo que es la parte del lóbulo frontal, entonces las personas empiezan a tener unos comportamientos que no los tienen cuando no están bajo el efecto del alcohol. Entonces ahí es cuando resalta la agresividad, cuando resalta comportamientos que normalmente no los hacen, pero cuando están borrachos sí los hacen, entonces se vuelve el borracho problemático. Decía no voy a llamar el nombre, pero decían una cosa, yo tengo en una reunión 4 tipos que se odian y les pongo una botella de aguardiente y cuando salgo mínimo se mataron 2. Pero si esos 4 tipos que se odian, yo les dejo unos cigarrillos y se fuman, vuelvo a la hora y están tomándose fotos, están todos tranquilos y qué tal.
Realmente, y ahí hay una explicación bioquímica, y voy a eso para terminar. El consumo del cannabis, de la marihuana, del THC, del tetrahidrocannabinol, del delta 9 tetrahidrocannabinol específicamente hablando, estimula unos receptores en el sistema nervioso central endocannabinoides, que son los que estimulan se llama un neurotransmisor endógeno que se llama la anandamida, y la anandamida es el neurotransmisor de la felicidad. Y yo les quiero dejar ese mensaje. Resulta que el THC estimula los receptores de la anandamida en el sistema nervioso central y produce felicidad, produce hilaridad, produce la gente se ponga a reír, se sienta chévere y qué tal. Es la estimulación del THC en unos receptores que te ponen contento, que te ponen tranquilo, que te relajan. Y si usted sigue subiendo en el nivel de cannabis, de marihuana, usted no se traba más. Usted se entra ya como en un sopor y el tipo queda dormido. Claro. En cambio, si usted empieza a tirarle al alcohol se torna la agresividad y llega una cosa. Puedes entrar a perder el conocimiento, puedes entrar a tener problemas serios, vómitos, todo ese tipo de cosas. En términos generales... Depresión total del sistema nervioso. Total, que se muere. Oiga, entonces, pero yo he leído otros conceptos médicos que dicen exactamente lo contrario a lo que usted dice. ¿De qué, que doctor? Efectivamente el cannabis de uso recreativo, es decir, el psicoactivo, genera adicción y que genera enfermedades. Es decir, convierte al sujeto en un sujeto dependiente de la sustancia. ¿Cómo hago yo para sopesar ahí? Eso se llama consumo problemático. Yo no estoy diciendo que no se produzca. ¿Cuántas personas inician el consumo del cannabis siendo menores de edad? ¿Cuántas personas inician el consumo del cannabis en la adolescencia? ¿Cuántos pelados están fumando marihuana fuera de los colegios? Es que si yo pudiera cortar y decirle, bueno, ¿quiénes iniciaron de aquí para allá, de aquí para atrás? Yo me puedo sentar a hacer un estudio, doble ciego, corte, lo que quiera, y vamos a mirar qué tanta adicción hay. Es que el tema de la adicción es, cuando usted suspende la sustancia, tienes un síndrome de abstinencia. ¿Y la edad a partir de la cual...? Sí, pero mire, primero definimos qué es adicción. Adicción es la presencia de un síndrome de abstinencia cuando suspendo la sustancia. ¿Listo? Y que esa sustancia yo la necesite para una normal vida mía, o sea, para medio vivir. Listo, la marihuana no te produce esos efectos. Cuando usted tiene una necesidad del consumo de marihuana para poder vivir, tiene un consumo problemático. Y si yo miro a esa persona que tiene un consumo problemático y le miro la historia, probablemente me voy a encontrar edades tempranas de consumo y otros problemas. Es que el problema es que la marihuana está presente en una cantidad de personas que tienen otros problemas y generalmente llegan y cogen, iba a decir un término pero no lo puedo usar, pero cogen el man y listo. No, es que es por la marihuana que tiene todos los problemas y realmente la marihuana quizás es su menor problema. Pero es un hecho, si el consumo se inicia a muy temprana edad, el riesgo de entrar en una adicción es alto. O sea, el consumo de marihuana en menores de edad conduce a adictos, listo, a consumidores problemáticos. Y entendamos, el consumidor problemático de marihuana no el alcohólico que se choca, que le pega a la señora, que hace todas estas cosas. No, es un muchacho que tiene un síndrome amotivacional, se los describo, es el muchacho que se queda así quieto, se tira los cosos, no hace nada, le dicen anda a hacer tal cosa y él lo hace medio bien hecho, medio baja su mal. rendimiento académico. Baja su rendimiento en general, pero no es que por su cannabis él vaya a cometer delitos o vaya a hacer algunas cosas. No, el cannabis lo que lo lleva es a una motivación, a estar como quieto. Él se siente bien y él quiere estar en ese mundo porque quizás a través de ese mundo es que olvida muchos problemas. Pero bueno. Perdóname, Germán, solamente un apunte. Claro que sí. Hombre, yo creo que es que las discusiones del siglo XXI no pueden darse desde las ideologías ni desde las creencias. Deben darse desde la ciencia. Y yo creo que este debate es un debate científico y si existen pruebas científicas de que el consumo posterior a los 21 años no causa adicción, es decir, no se corre el grave riesgo de suprimir lo más sagrado que tiene el ser humano, que es la libertad y la conciencia. Es que todo esto, detrás de todo esto hay un gran debate kantiano, un gran debate filosófico. Es la supresión de la libertad y de la conciencia humana. Si el argumento científico es que no la suprime, pues yo creo que mal haríamos en continuar solamente por creencias
y por falsas motivaciones o simplemente por posiciones ideológicas, que es que la gente que es muy radical es que dice eso debe hacerse así porque siempre se ha hecho así. No, si No vamos a existe cambiar y ahora. no vamos a cambiar porque no vamos a cambiar. No, yo creo que uno tiene que ser lo suficientemente liberal para cambiar lo que hay que cambiar y conservador para mantener lo que hay que mantener. Qué Eso, buena el debate expresión. científico. Qué buena expresión esa. Profesor. Sí. Qué pena que lo interrumpí. No, tranquilo. No, en ese sentido hay que diferenciar el consumo. El consumo, si es regulado, si tiene dosis. Por eso lo que se menciona aquí en esta conversación es si hacemos todo un proceso en el cual desde el cultivo hasta la producción final de valga la redundancia, un producto donde se pueda evaluar el contenido, entonces es un producto que puede regularse, que se le pueden poner diferentes etiquetas, como hoy tiene el cigarrillo y el alcohol, prohibido para menores de edad, se penalizan los lugares donde se venda eso para menores de edad. No significa que por aprobar esto se vaya a abrir la puerta Para que todo eso ocurra. No, estas legislaciones tienen que ir enfocadas en ese tema. Y hay dos campos en esto. Hay un campo de uso medicinal, médico, incluso el campo recreativo, donde si se habla de dosis, de cantidades, de manejo responsable y consciente, no vamos a presentar esos problemas. Pero como todo en la vida, hoy en las fiestas normales de los hogares en Colombia, pues la presencia del licor es natural y los niños lo ven desde que están pequeños y en los años 20, profesor Diego, estaba prohibido y en los años prohibido y perseguido. La historia de Estados Unidos en la persecución del alcohol, luego vino la legalización y hoy tenemos una industria del alcohol y del tabaco legalizada, regulada, muy normada, con unos fines netamente recreativos, porque para ellos sí no hay uso medicinal, a diferencia del uso cannabis que medicinal tenemos. del cigarrillo No hay, no Sí. tenemos. No, el cigarrillo es un veneno. En cambio, tiene puras sustancias nocivas. el cannabis tiene dos caminos, un uso medicinal al que le podemos sacar mucho más provecho. El uso recreativo, pues está bien, en el sentido de que si ya tenemos una población que consume, ¿por qué no brindarle un producto de calidad? ¿Cuánto nos hemos encontrado en la calle, y todos lo saben, que no sabemos? Hace poco, una noticia de menos de 3 meses en Argentina, una dosis de cocaína contaminada con otro producto y se murieron unas personas. ¿Por qué? Porque están producidas en lugares que no tienen buenas prácticas de manufactura, buenas prácticas de laboratorio, toda una cadena de regulación, como si tienen este camino que pretende el gobierno nacional, y no solo el gobierno nacional. Hoy ya vemos un país como Estados Unidos, Joe Biden liberando, haciendo amnistías de estas personas que tienen que... personas. Claro, porque ya se dieron cuenta ellos que tienen una industria más seria. Científicamente sí hay estudios continuos, no en Colombia, porque a partir del 2016 apenas es lo nuevo, pero antes en otros países hay muy buenos soportes científicos que pueden ayudar a esta discusión. ¿Tenemos la última palabra? Sin duda no. Hay todavía muchas cosas que evaluar. Por eso lo dirán los estudios científicos. El nivel de adicción del cigarrillo con la nicotina y frente al nivel de adicción del cannabis que dice el médico que no, definitivamente el cannabis después de los 21 no es adictivo. La nicotina sí. ¿Qué ocurre con este tema? Es controversial lo que voy a decir, pero el cannabis medicinal es el menos adictivo de todas las drogas que tenemos, legales e ilegales. En Estados Unidos, la adicción más grande que hoy hay es sobre los medicamentos opiáceos, que son legales, y es la adicción más tenaz que tienen, por encima del alcohol. El número de muertes a nivel global por el consumo irresponsable del alcohol es mayor al cannabis. Y bueno, y la gente dirá, no, sí, pues que la gente que consume cannabis es menor que el número de millones que consumen. Sí, pero cuando hablamos en proporciones y en estudios, en porcentaje, dentro de las drogas, ¿hay adicción? Sí, pero es la menor de todas las que hoy conocemos. Doctor Pablo, vamos a darle la palabra a Lina y ya después de la pausa volvemos para que usted nos dé su punto de vista. Lina,
Aquí vemos que a las personas que toman el licor, pues no las estigmatizamos tanto ni las señalamos tanto porque, está contento, está disfrutando, está rumbeando, y es que rumbeamos todos, y además hay que apoyar la fábrica de licores y toda la cosa, y para la educación, y el que fuma, pues ya a la gente no le gusta tanto que le fumen encima, pero nunca se señala a un fumador como a una persona que consume marihuana, sí. Por supuesto, Germán, porque es que, a ver, es que ahí volvemos a la primera pregunta con la que arrancaste y fue el tema del estigma. ¿Qué pasa? Como crecimos en un medio donde ya la industria licorera está admitida, entonces como que inconscientemente no le vemos ningún problema. Si mucha gente supiera qué hay detrás de la prohibición del cannabis, yo creo que entendería muchas cosas. Hay que contarle a la gente que, entre otras cosas, encontramos registros de uso del cannabis más o menos de, algunos hablan de 5.000, otros de 8.000 años. ¿Sí? O sea, esto no es ninguna sustancia nueva para la humanidad. Entre otras cosas, la humanidad siempre, desde que existe y hasta inclusive los animales, han buscado estados alterados de conciencia. Entonces, eso no es ninguna novedad. Y hablemoslo claramente, ¿qué hay detrás del gran promotor de la prohibición del cannabis a nivel mundial, que fue Estados Unidos? Hay más razones, pero hay dos que son muy fuertes: racismo y los intereses de los algodoneros. Wow. Porque si uno analiza la población carcelaria de Estados Unidos a lo largo de todos estos años de prohibición por cuenta del porte y consumo de cannabis, las diferencias entre población blanca o caucásica versus la población negra es abismal la diferencia. Entonces, Lina, esto tiene mucho de racismo. le voy a pedir un hermano. favor porque tenemos que ir a la pausa. Ampliemos esas dos razones que usted acaba de mencionar, porque eso vale la pena que lo conozcamos todos. Una pequeña pausa y ya volvemos. Oiga, qué tema tan interesante está usted.